ponen a disposición las actas números 3 y 4 correspondientes a la actual legislatura. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 21.537.735, de fecha 13 de agosto del 2014, del Superintendente de Valores y Seguro, por el cual envía respuesta al oficio número 5 de esta comisión, relacionado con la recepción de los oficios de respuesta de la Superintendencia a los oficios 237 y 1196 de 2014 de esta corporación. Oficio número T50-2014, de fecha 13 de agosto del 2014, de la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, por el cual remite documento que consigna las sesiones que realizó dicha comisión con la finalidad de tomar conocimiento de las medidas adoptadas para el resguardo de los fondos previsionales de los trabajadores en relación con el caso de las sociedades cascadas. Nota del señor Francisco Veloso, en calidad de abogado del señor Roberto Guzmán, de fecha 11 de agosto del 2014, mediante la cual se refiere a dichos del Superintendente de Valores y Seguros, señor Carlos Pavés, en sesión del 4 de agosto pasado de esta comisión. Informe denominado deber de reserva que pesa sobre las autoridades o funcionarios de la Administración y de la Superintendencia de Valores y Seguros, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta al oficio número 4 de fecha 7 de agosto de esta comisión. Sería la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado León. Presidente, he sido informado porque le consulté al señor secretario de esta comisión que el señor superintendente en algunos de los oficios que en forma genérica ha dado cuenta en esta comisión que él entregó información que da cuenta de la recepción en esta corporación del oficio respuesta que en opinión del secretario de la corporación no había llegado a la Cámara. Entonces, a mí me gustaría que el señor secretario fuera un poco más explícito, porque sin duda que esta situación es mucho más grave, porque usted comprenderá que nosotros, al menos yo como diputado, no voy a poner en duda la certificación que entrega el secretario general de nuestra corporación, donde dice que un oficio no ha llegado, y después, oh sorpresa, aparece que el oficio estaba aquí en la corporación. Y revisado hoy día, en mi pupitre electrónico, todavía aparece ese oficio sin respuesta. Entonces, aquí, por decirlo menos, hay cosas que aclarar. Porque si el oficio efectivamente hubiese estado respondido, bueno, el señor secretario general tendría que iniciar algún sumario, porque él revisó. Usted comprenderá que un ministro de Fe tiene que hacer la revisión completa antes de entregar un certificado, y lo que se nos está informando en genérico por el señor secretario no coincide con el certificado que el señor secretario me entregó y que yo puse a disposición de esta comisión. Es por eso que yo pido, ¿no es cierto?, que se pueda leer con mayor claridad qué es lo que dice el oficio, y por cierto que se me entregue copia del mismo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Se le entregarán copia de los oficios que ha remitido la superintendencia, y le voy a pedir al señor secretario si puede leer la parte pertinente, porque como fue un debate que se realizó en la comisión, no considero innecesario leerlo íntegramente, pero sí, porque tiene además documentos anexos, pero que pueda leer la parte pertinente sin perjuicio de que se le entregue copia de todo al diputado León, para que pueda estudiar en profundidad cada uno de los detalles del oficio conductor y de los documentos anexos. Presidente, la sesión... Le ofrezco la palabra al señor secretario para que pueda responder, y después diputado Ward y diputado Rincón.
Presidente, si me permite, el oficio corresponde al 21.735 de 13 de agosto del 2014. Señala como antecedente el oficio quinto de fecha 7 de agosto y materia responde la solicitud que indica de Superintendencia de Valores y Seguros al señor Javier Roseló Jaramillo, secretario, comisión investigadora, etc. H. Cámara de Diputados. En atención a la solicitud del antecedente oficio 5, recepcionada en este servicio el 13 de agosto del 2014, informamos a usted que los oficios 237 de 2 de abril del 2014 y 1196 de 20 de mayo del 2014 fueron respondidos por esta superintendencia mediante el oficio 14.354 de 29 de mayo del 2014. Asimismo, informa usted que en atención a la sesión de la comisión investigadora antes identificada, efectuada el 4 de agosto del 2014, ocasión en la que se formularon consultas a este servicio sobre las respuestas de la Superintendencia de Valores y Seguros ante requerimientos del diputado señor Roberto León, contenidos en los mencionados oficios 237 y 1196, se remitió copia de estos antecedentes por medio del oficio 20.995 con fecha 5 de agosto del 2014. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de complementar dicha información, por medio de la presente envío a usted los comprobantes de despacho de Correos de Chile y su respectivo historial, en el cual consta que el oficio 14.354 llegó a la oficina de Correos de Viña del Mar del 2 de junio del 2014 y en la misma fecha se entregó en la sucursal Valparaíso del Congreso Nacional. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, Carlos Pavés Tolosa, superintendente. Muchas gracias. Entonces entregamos copias después al diputado León también. Diputado Ward. ¿Sí? ¿Sobre el particular, diputado Rincón, o sobre otro tema? No, lo mío sobre otro tema. Ya, diputado Ward. Gracias, presidente. La sesión pasada, si no me equivoco, de la comisión, solicitamos a la biblioteca pudiera elaborar un documento que abordara en profundidad el concepto de reserva, al que había hecho alusión al menos uno de los invitados que hemos recibido en esta comisión, y con el propósito de que sirva para esta y también para otras comisiones en el futuro, y sin perjuicio de las facultades que por supuesto tengan los miembros de esta comisión o la subcomisión que se forme para elaborar el documento de conclusiones, presidente. A mí me gustaría que tomáramos el acuerdo de que este documento formara parte de los antecedentes finales o de los sustentos que finalmente puedan acompañar al documento de conclusiones de la comisión. Muchas gracias, diputado Ward. Todos los antecedentes que solicita la comisión investigadora forman parte justamente de los antecedentes que van a dar lugar a sus conclusiones. Por lo tanto, naturalmente este que fue un informe que solicitó la comisión va a formar parte del expediente de la comisión investigadora de todas maneras. Sí, no, de todas maneras va a formar parte de todos los documentos y las presentaciones que se hacen van a formar parte de los anexos. Diputado Rincón. Gracias, presidente. Antes de mi intervención quisiera preguntar, porque parece que no estuve en la sesión, en las sesiones donde se podría haber visto este tema, si la Secretaría ha recibido una carta dirigida al presidente de esta comisión del 11 de agosto del presente año, firmada por don Francisco Veloso, y que yo tengo en mi poder, que entiendo que estaría en la cuenta ya dada para poder hacer mi afirmación, presidente. Sí, efectivamente se dio cuenta justamente recientemente por el señor secretario el día de hoy. Esto en todo caso a mí me llegó con anticipación porque se dirigió a mí, llegó a mi oficina y yo se lo derivé a la secretaría. Efectivamente aquí está la carta, se da cuenta, de hecho por lo mismo, cuando pasemos a la orden del día quiero explicar digamos lo sucedido, pero me adelanto aquello. Para el día de hoy teníamos dos invitados, a la ex superintendenta Solange Bernstein, quien se excusó de poder asistir a la comisión, y a la actual de pensiones, y a la actual superintendenta Tamara Agnich, quien me señaló que hoy día tenía una reunión respecto de la comisión que está estudiando la reforma previsional, y me pidió poder asistir en la siguiente sesión, y por lo tanto yo en el uso de mis facultades tomé la decisión de poder invitar justamente, ya que nos enviaron esta carta,
al socio del estudio, al Bagri Saliasnik, don Gabriel Saliasnik, que justamente a propósito, digamos, de esta carta, ha sido invitado el día de hoy y está aquí y por lo tanto va a formar parte, digamos, de la orden del día de la comisión, diputado Rincón. Por lo tanto, justamente a partir de la carta, para poder explicar el contenido de lo mismo, que de alguna manera genera una opinión distinta a la que ha sostenido o desmiente, digamos, al ex superintendente, nos gustaría saber, digamos, que pueda desarrollar, porque acompaña un conjunto de oficios que creo que sería bueno poder conocer cuál es el contenido de lo mismo. Perdón, solo una precisión, presidente. Yo entiendo que este es el actual superintendente. Yo, cuando referimos, perdón, a don Carlos Pavés Tolosa, y que la carta refiere, está hablando del actual superintendente, no del ex superintendente. No, estábamos hablando que invitamos a la ex superintendente de pensiones, que no pudo venir. Sí, dije ex, no, está bien, es al actual superintendente, efectivamente. En su anterior rol, digamos, como el actual superintendente en su antiguo rol de jefe del área de cumplimiento de mercado. Y eso Diputado. es en razón del eventual impacto que las acciones de Soquimichi u otras pudieron tener sobre los fondos de pensiones. ¿Cuál es la razón de la comparecencia de ellas? Sí, efectivamente, creo que Sí, ¿no? es importante porque también es parte del objeto de la comisión investigadora saber efectivamente cuál es el impacto de estas operaciones sobre los fondos de pensiones. Y por lo tanto quisimos invitar a la anterior superintendenta y a la actual, ¿no? Para terminar, no solo si se le va a dar algún tratamiento, porque me parece grave que venga un superintendente, yo voy a ejercer el mismo celo fiscalizador que he tenido con el gobierno anterior, con el actual gobierno, y a mí me parece no solo irrespetuoso, sino que peligroso con la institucionalidad de nuestro país, que venga un superintendente a decir una cosa que está aquí en esto que se nos entrega a nosotros desmentida total y absolutamente. Entonces me gustaría que en lo particular esta comisión arbitrara una comparecencia especial de alguien que al parecer, si esto es efectivo, y de la forma en que está relatado parece ser muy efectivo, vino a esta comisión a mentirle. Diputado Rincón, si le parece, damos por cerrada la puerta, pasamos a la orden del día, escuchamos, ¿no es cierto?, a nuestro invitado y las conclusiones respecto de su carta y los documentos que acompaña, los podamos, y los acuerdos respectivos los podamos adoptar una vez que escuchemos justamente a nuestro invitado. Si le parece, diputado Rincón, damos por cerrada la cuenta y pasando a la orden del día, ¿no es cierto? Ya hemos explicado que se excusaron la ex superintendenta de pensiones, Solange Berten, y también la actual superintendenta, quien de todas maneras quedó comprometida para la siguiente sesión de poder comparecer. Y además, ¿no es cierto?, en uso de mis facultades, invitamos a don Gabriel Saliasnik, abogado, socio del estudio al Bagri Saliasnik, quien se encuentra con nosotros para que pueda explicarnos efectivamente el contenido de la carta que nos hiciera llegar con fecha 11 de agosto y cómo, a su parecer, ¿no es cierto?, él, quiero señalar, es socio del estudio de abogados que está representando a don Roberto Guzmán Lyon, creo que es importante señalarlo, que nos pueda explicar el contenido de la carta, de los documentos que acompaña a la comisión y cómo, en su parecer, efectivamente esto no sería concordante con las declaraciones que entregó en esta comisión el actual superintendente don Carlos Pavés. Gracias por asistir, abogado. Bienvenido a la comisión. Le ofrezco la palabra. Señores diputados, la verdad me resultó un poco inesperada la citación, justamente en el entendido que estimaba que los documentos un poco se bastaban a sí mismos. Así que en realidad, más que me preguntaban si traigo una presentación, no traigo una presentación, vengo a disposición de la comisión en la medida que las cosas que pueda referirme en esta comisión no entorpezcan lo que son las investigaciones, en definitiva, que lleva adelante la Superintendencia de Valores y Seguros, ni tampoco entorpezcan las eventuales investigaciones judiciales que se siguen en este caso. Evidentemente, como abogado, uno tiene que manejarse con especial celo en este tipo de situaciones. Pero como lo hice presente efectivamente en la carta, llamó la atención de esta defensa, de esta parte, en la medida que hemos seguido de cerca, en definitiva, lo que ha sido el desempeño o el desenvolvimiento, digamos, de esta comisión investigadora, dos situaciones. La alusión que hace efectivamente
el señor superintendente a un requerimiento en realidad expreso formulado por el señor presidente, si no me equivoco, en el minuto o en la hora 5 aproximadamente de la sesión pasada de comienzos de agosto de esta comisión, y lo que afirma el señor superintendente expresamente en una entrevista en el diario La Revista Capital, donde consultado específicamente si cuando él estuvo en el área de cumplimiento se realizaron, de mercado, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se realizaron investigaciones en relación con el caso Cascadas, y él señala: a mí no me tocó participar de los orígenes de este caso. La verdad, señor presidente, señores diputados, hemos puesto a conocimiento, para los fines que esta comisión estime efectivamente pertinente, 4 oficios que se despacharon el día 31 de julio del año 2012, en el cual, en su función de jefe del área de cumplimiento de mercado, don Carlos Pavés Tolosa recaba información a diversas corredoras de bolsa: Banchile, corredora de bolsa; Corbanca, corredora de bolsa; La Rainvial, Sociedad Anónima, corredora de bolsa; y Santander, S.A., corredora de bolsa, recabándole información respecto a las transacciones y operaciones realizadas por las sociedades del señor Guzmán Lyon, de manera tal de constatar, digamos, los movimientos en un periodo de tiempo que va entre el año 2007 y el año 2011, incluso de finales del 2006 al año 2011. Lo que da a entender que evidentemente, digamos, participó de la investigación, y lo que es consistente con la práctica de la Superintendencia de Valores y Seguros, y así lo ha normado, a lo menos tengo claro, en una circular número 3 del año 2006 del entonces superintendente Ferreiro, respecto del régimen de investigaciones que guardan relación con los seguros. No he encontrado la norma equivalente en materia de valores, en que existe por un lado las unidades, y él lo expresó así en esta comisión, las unidades que hacen la investigación, podríamos decir propiamente tal, las unidades de fiscalización, y después el comité de sanciones y quienes están llamados en definitiva a pronunciarse. Y la verdad que creemos que no puede ser de otra forma, desde el momento en que de una u otra forma es una manifestación de jurisdicción, aunque la Superintendencia de Valores y Seguros así no lo manifieste, actúa un poquito como juez y lamentablemente a veces un poquito como parte, y por lo tanto, cumpliendo con los principios de imparcialidad y de probidad propios de la Ley General de Bases del Estado, parece indispensable tratar de separar en la medida de lo posible las funciones, ¿no es cierto?, de investigación, y después las funciones de una eventual sanción o absolución en su caso. Y por ende, llamó la atención en realidad esta defensa que el señor superintendente negara, digamos, este hecho. Probablemente pudo haberlo desconocido, pudo haber olvidado que en ese momento lo había realizado, pero nos parece además sensible porque, como recordarán los señores diputados, en la sesión respectiva, el señor superintendente, cuando se refiere a la explicación a propósito de este tema que también el señor superintendente un poco ha instalado en los medios, de la caducidad de las operaciones, porque no han sido las defensas lo que han instalado esto, sino que ha sido el señor superintendente quien ha planteado que se produce una caducidad a los 4 años, y señala que la única manera de ver estas operaciones era en esta hipótesis que ellos llaman del esquema, es decir, de un conjunto de operaciones, porque individualmente todas las operaciones son absolutamente lícitas, todas las operaciones cumplen con las normas del mercado, todas las operaciones se realizan en condiciones de mercado, e incluso ha ido quedando bastante asentado que además se realizaron a precios de mercado. Él dice que tiene que verse en su conjunto, porque ese conjunto permite, en definitiva, determinar un término temporal, ¿no es cierto?, en el cual poder ver el conjunto de operaciones cómo se desenvolvían. Y si en el año 2012, a mediados del año 2012, el señor entonces superintendente, entonces jefe del área de cumplimiento de mercado, recaba esta información respecto de las sociedades de nuestro representado, evidentemente que son sociedades que, de acuerdo a la formulación de los cargos, la superintendencia de la época, el señor Coloma, denominó
sociedades vinculadas y otras las denominó sociedades instrumentales para efecto de la formulación de cargos. Quiere decir que ya a esa fecha tenía bastante sentada la hipótesis, a lo menos de trabajo, de la existencia de una suerte de coordinación o de una suerte de conjunto o de esquema, y por lo tanto tenía bastante claro que también los riesgos de caducidad que se podían producir con estas operaciones y por ende, digamos, no es inocuo que haya recabado de alguna manera esta información. Ahora, ¿cuál es el alcance que esto pueda tener? Si esto, no sé, lo inhabilita al señor superintendente para pronunciarse o no, no soy yo el llamado a decirlo, pero me parece que desde un punto de vista de la transparencia que debe inspirar esto, y en una investigación tan compleja, nos parecía que era un antecedente relevante a tener en consideración. Si eso se suma a que el Consejo para la Transparencia en días relativamente recientes, a principios de agosto, sacó un dictamen o un pronunciamiento en el cual le obliga a la Superintendencia de Valores y Seguros a revelar el nombre de las empresas, instituciones, AFP o instituciones en general que pudieran haber efectuado también operaciones en el mismo periodo investigado y que en los cargos no son revelados. Es decir, nosotros al formular los descargos desconocemos quiénes más intervinieron en esas operaciones. El señor Guzmán, con sus sociedades, en algunas operaciones, por ejemplo, que se cuestionan, representó 1/3 de las operaciones, pero hubo 2/3 de operaciones que no sabemos a quiénes corresponden porque no vienen en los cargos y por lo tanto no pudimos hacernos cargo de eso, pero compraron en las mismas condiciones que supuestamente podrían ser cuestionables respecto del señor Guzmán y curiosamente no son cuestionables respecto de una cantidad importante quizás de otras personas que también accedieron a esos remates o a esas ODS en ese momento. Entonces, la idea básicamente era representar esto y estoy a vuestra disposición, digamos, en la medida de lo posible, de complementar lo que he expresado. Muchas gracias, diputado Monkever. Sí, una pregunta que me nace inmediatamente. Evidentemente la única relevancia que podría tener esta aparente o presunta o eventual contradicción entre lo que el actual superintendente dijo y lo que habría sido la realidad a partir de los oficios que hoy día nos acompaña el abogado de uno de los Formulados de cargo. es que no son imputados, formulados de cargo, es la inhabilidad que eventualmente podría existir en el superintendente por lo que él mismo nos explicaba, por la separación que existe entre quien realiza la investigación y formula después las sanciones. ¿Esta inhabilidad ha sido reclamada por ustedes? Porque No, me imagino que si ustedes creen que efectivamente está inhabilitado por esta causal, en algún momento lo han reclamado oficialmente en la superintendencia por algún recurso. No, nosotros hasta ¿O solamente la han mencionado aquí? Le voy a pedir que ningún problema, yo ahí le ofrezco la palabra para que sea para intermedio nuestro. ¿Ya? ¿Eso es todo? Perfecto. Señor presidente. No, formalmente no hemos reclamado. De hecho, yo creo que no está dentro de las hipótesis de abstención que la norma de la Ley de Procedimiento Administrativo establece. Sin embargo, sí da cuenta, en nuestra opinión, de un hecho más que se suma a un conjunto de situaciones que nosotros sistemáticamente hemos planteado en términos de la forma sesgada con que se ha manejado de alguna manera toda la investigación en el periodo anterior al señor Pavés e incluso en el periodo actual y tiene alguna connotación, creo que es importante tenerlo presente, cuando uno lo correlaciona con justamente esta idea que ha estado dando vuelta, rondando de la caducidad de algunas operaciones. En realidad, desde el punto de vista del señor Guzmán Lyon, no hay ninguna caducidad en ciernes ni adportas, así que no es algo que particularmente nos llame la atención, pero cuando uno ve, digamos, que en el caso nuestro, por ejemplo, pedimos o solicitamos el 29 de octubre del año 2013 que se recibiera a prueba la causa. Y el día 12 de noviembre del año 2013, el entonces superintendente de la época, en lugar de recibir a prueba la investigación, proveyó o resolvió, esto es muy para abogados, de alguna manera, que previo a resolver fuéramos nosotros quienes identificáramos los hechos que eventualmente queríamos probar y ofreciéramos la prueba para que ponderara si la aceptaba o no. Y producto de no recibir la causa prueba en esa época, y vino a recibir la causa prueba 6 meses después,
Bueno, cuando se habla de caducidad y de responsabilidad respecto de la caducidad, uno muchas veces, esto lo hemos seguido por la prensa, se siente indirectamente aludido porque pareciera ser que habría sido objeto de algún recurso, acciones que nosotros hemos deducido, y la verdad que han sido escasos los recursos que hemos deducido. Solamente hemos planteado la ilegalidad específica de esa actuación y una más de la superintendencia, pero si la superintendencia se hubiese allanado en ese momento a recibir la causa a prueba, probablemente iríamos 6 meses adelantados en los plazos. Gracias. Diputado Rincón. A ver, de la respuesta extendida a la pregunta del colega Monker, me surge por su intermedio otra pregunta que no hizo relación exacto con esto, pero se relaciona con el caso que estamos investigando. Y soy abogado, pero yo nunca he tramitado a nivel de superintendencia. Si el procedimiento de las superintendencias, en general, o en esta en particular, contempla que los hechos controvertidos deban ser fijados por una de las partes y particularmente por quien puede ser motivo de cargo, además de establecer en conjunto con ello las pruebas a rendir para ser calificadas. Quiero saber si es parte del procedimiento en esta instancia, primera pregunta. Y segundo, que nos pueda señalar en qué está la resolución del Consejo de Transparencia, porque yo entiendo que la Super tiene facultad legal para recurrir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Estoy perdido si lo hizo o no, es para poder actualizarme, y por lo tanto cómo va la tramitación de ello. Y tercero, para hacer una afirmación en términos de que es bastante objetiva la presentación que usted hace, porque cuando yo leo lo que se nos remite en términos de las declaraciones, no solo ante esta comisión, sino que también en medios de comunicación y por lo tanto información totalmente abierta con la revista Capital, hay una rotunda negación de participación en este caso que puede estar lejos del olvido, toda vez que él mismo, sin que se le pregunte, señala que ha estado relacionado con otros temas relacionados con el grupo Soquimich, ¿ya? Entonces creo que el olvido, ya que recordó con tanta facilidad el señor Pave esto, me parece un imposible, ¿ya? Pero lo dejo como un ámbito de objetividad para presentar el tema acá por usted. Sí quiero reiterarle, presidente, que si se sigue confirmando esto, independientemente del caso Cascada, me parece muy grave que un superintendente venga a mentirle a esta comisión o que tenga tal nivel de amnesia. Señor presidente, en cuanto a la primera consulta del diputado Rincón, aparentemente ha sido una práctica habitual en la tramitación de la Superintendencia de Valores y Seguros en algunas ocasiones el pretender que las partes definan en definitiva los hechos controvertidos. Esta defensa particularmente se ha opuesto a esta tesis, es una tesis que de alguna manera nunca ha sido sometida, podríamos decir, a escrutinio judicial. El artículo 35, que es el que regula, y esto es lo relevante, el artículo 35 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, establece que una vez que se formulan los descargos en cualquier procedimiento administrativo, si es que hay hechos que a la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Valores y Seguros, no le constan, deberán recibirse la causa, llamémoslo la investigación a prueba, y no dice expresamente que deben fijarse los hechos, pero parece bastante evidente que tras una fase, digamos, de debate o de discusión en la cual hay cargos y descargos, sea la autoridad que conoce todos los antecedentes que obran en su poder, que de aquello que se le ha hecho presente no le consta para efectos que uno en definitiva debe aprobarlo. Y por lo tanto, efectivamente, la expectativa que uno tenía por allá por el 29 de octubre del año 2013, cuando pedimos expresamente, junto con los descargos, ofrecimos todos los medios de prueba y solicitamos que se recibiera a prueba la causa, era que se abriera un probatorio y se nos dijera qué hechos estimaban que debían probarse. Parecía bastante obvio. Sin embargo, esa resolución recién se vino a dictar aproximadamente en el mes de, si no me equivoco, de abril, lo podría cotejar, en abril o mayo de este año, sin fijar los hechos, y por lo tanto hay un reclamo o un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pendiente de conocimiento, precisamente para dilucidar, en definitiva, si era legal o no esta imposición por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. Respecto de la tramitación ante el Consejo de la Transparencia, la verdad que eso es un amparo ante el Consejo de Transparencia que corresponde a una defensa distinta
nosotros solamente la hemos seguido a la distancia. Entiendo que respecto de algunos de los ítems o de los pronunciamientos que acogió el amparo, había un plazo para efectos de presentar efectivamente un reclamo a la Corte de Apelación. Respecto de otros de ellos, no procede, en definitiva, y por norma expresa legal, no procede la apelación a la Corte, y por lo tanto, si quieren me refiero brevemente a esto, pero por lo que hemos revisado, este amparo, cuando se acoge respecto de la negativa de la superintendencia de señalar si respecto a las operaciones investigadas con acciones emitidas por Norte Grande y las sociedades filiales, esto que llaman cascada, si se cuenta con información de quiénes eran los propietarios de las acciones vendidas y quiénes resultaron ser los adjudicatarios de los títulos vendidos, la totalidad de las operaciones efectuadas, en ese caso no procedería un reclamo ante la Corte de Apelaciones, porque no invocó en ese momento la Superintendencia de Valores y Seguros en la causal del secreto del artículo 21, número 1 de la Ley de Transparencia, que es el que habilita, digamos, para estos efectos. Respecto de las otras situaciones, es decir, el amparo cuando se acogió respecto a la negativa de señalar si se indagó especialmente la participación de Moneda Sociedad Anónima y de las AFP denunciantes en las operaciones efectuadas y que no se reveló, eso puede ser recurrido, todavía creo que está dentro de plazo, y lo mismo respecto de la situación en cuanto se acogió el amparo ante el Consejo de la Transparencia respecto de que proveyeran los análisis que demostraran que las operaciones por las cuales se formularon los cargos se encontraban por sobre o por debajo de los precios de mercado y cómo llegaron a la determinación de los precios de mercado, porque todos los informes económicos que se han acompañado en la fase probatoria, de alguna manera, dan cuenta que efectivamente pareciera ser que no había un problema de precio de mercado y solamente fue una determinación bastante arbitraria en su momento, de decir el promedio de los 30, 60, 90 días anteriores, y con eso hicieron un cálculo, pero no es la forma, digamos, en ninguna parte, digamos, para determinar cuál era el precio de mercado, y por supuesto de eso se infiere, ¿no es cierto?, que mal podría haber habido algún tipo de operación dolosa a este respecto. Respecto a su afirmación no puedo decir nada. Diputado Melero. Una pregunta para entender bien lo que el abogado Saliasni nos ha planteado y otra de fondo. De la lectura, y si lo estoy entendiendo mal yo al menos no percibo que en lo que al menos el superintendente declaró en la revista Capital, no tengo acá el texto de lo que declaró acá en la comisión, no tengo la versión taquigráfica, pero lo que él responde frente a la pregunta, ¿usted tuvo en la Superintendencia de Valores y Seguros en el área de cumplimiento de mercado cuando se realizaron las investigaciones cuestionadas en el caso de Cascada? Le pregunta el periodista, la periodista, ¿se encendieron alertas en esa oportunidad? ¿Se realizó algún tipo de investigación? Y él responde, a mí no me tocó participar de los orígenes de este caso, pero sí he tenido que ver cosas relacionadas con el grupo Sokimich en mis anteriores cargos, así como de otras empresas. El diputado Rincón dice la rotunda negativa. Entonces quiero entender, porque para mí no hay una rotunda negación. Él dice, sí, he tenido que ver cosas relacionadas con el grupo Sokimich y que se compadecen con los oficios que la superintendencia habría mandado y que el abogado Saliasni nos remite. Entonces, no sé si soy yo el que estoy entendiendo mal el tenor de la respuesta que da, pero yo al menos veo que hay un reconocimiento de haber participado y haber visto cosas relacionadas con el caso Sokimich, y no veo una rotunda negativa, ni mucho menos para que el diputado señor Rincón adelante que podría estar mintiendo el superintendente o que padezca de amnesia. Me parece además términos impropios y no muy respetuosos respecto a una autoridad como es un superintendente. Y creo que siempre es importante, al menos en el tenor de una comisión de esta naturaleza, mantener las formas y no adelantar juicios menos tan categóricos y temerarios como los que se empiezan a insinuar, presidente. Y lo segundo, en el tema de entender bien esto, lo que he dicho, y en el segundo término respecto al tenor y en la forma como efectuamos nuestro trabajo, presidente. Más allá del legítimo derecho y de la decisión suya de haber invitado al abogado Saliasni, aquí lo que se está cuestionando de alguna manera es la competencia
o la imparcialidad o la veracidad de un superintendente que para estas formas actúa como verdadero juez. Y aquí viene un abogado de una de las partes que está siendo, ¿cuál es el concepto? Investigada, ¿no? Formulada de cargos. Formulada de cargos. Que a mí me parece, presidente, deben ser parte de la competencia propia de la jurisdicción. Y no de esta Cámara, ni de esta comisión. Creo que la pregunta del diputado señor Monker es muy competente, si han pedido entonces la inhabilitación de él, si es que los casos que ellos señalan. Pero me parece complejo, presidente, que en el marco de esta investigación, hoy día es el abogado Salián, mañana puede ser cualquier otra oficina de abogados, de alguno de las numerosas personas que pueden estar involucrados en este caso, en que se empiece de alguna manera a cuestionar la capacidad o alguno de los hechos que podrían involucrar al superintendente por la vía de esta comisión investigadora de circunstancias, de que eso me parece a mí, yo no tengo formación jurídica, pero el sentido común me lo dice, que deberán ser propia del proceso mismo, de la jurisdicción misma, y entonces empiezo a sentir que si abrimos este espacio en el tenor de la comisión, vamos a generar un suerte de conflicto en las competencias, en la forma como se aborda este caso, presidente. Entonces quería plantear ese tema también de fondo sobre la forma, y si me pudieran aclarar respecto a lo que yo leo y a las afirmaciones que se están haciendo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Previo a darle la palabra a nuestro invitado, quisiera señalar lo siguiente, que nosotros justamente lo que no podemos hacer es tomar una decisión o una valoración sobre los aspectos de fondo que son propios de las investigaciones que están en curso, tanto administrativas como también sabemos que hay algunas acciones penales, ¿no es cierto?, que se han presentado y que por lo tanto corresponde investigar de manera exclusiva y excluyente al Ministerio Público y en definitiva resolver a los tribunales de justicia. Sin embargo, el objeto justamente de nuestra comisión investigadora es poder conocer cuál es la oportunidad, la manera, la forma en que se han comportado los organismos del Estado respecto a esto. Por eso que invitamos al actual superintendente, y si es que a esta comisión le llegan antecedentes que dicen en relación con algunas declaraciones del superintendente en el marco de esta comisión, por escrito, me parece que lo lógico es poder invitar, si lo tiene a bien la persona que suscribe aquello, para que los diputados podamos consultarle respecto el alcance, el contenido de este documento. A mí me parece que el peor escenario era poder asumir esta carta sin que poder preguntarle a nuestro invitado, y por eso que tomé esa decisión en el uso de nuestras facultades. Creo que justamente se enmarca dentro de las atribuciones propias de una comisión investigadora. Nosotros investigamos el comportamiento de las instituciones del Estado y no investigamos el comportamiento de los privados, porque eso es lo que justamente no nos corresponde. Y lo que sí tenemos que ver cómo ha actuado el regulador, si ha actuado de manera oportuna, digamos, en este caso, y efectivamente también si es que hay alguna declaración que se pueda cuestionar. Creo que lo lógico es poder nosotros también contrainterrogar cuando además nos ha llegado una carta a esta comisión por declaraciones vertidas en esta comisión. Si fuera solo respecto de las declaraciones de un medio de comunicación, probablemente sería otra la decisión que se toma. Abogado Salián. Presidente, en respuesta o en relación a lo que plantea el diputado Melero, a ver, en primer lugar, solamente es un alcance porque cuando se refiere en la declaración de prensa a haber intervenido en algunas, dice, tenía que ver con cosas relacionadas con el grupo Soquimich. Tengo presente que las sociedades del señor Roberto Guzmán, Inversiones del Parque, Inversiones Silvestres, Inversiones Jaipur, no tienen ningún tipo de vínculo con el grupo Soquimich. Es decir, que cuando en el año 2012 se recaba esta información, no es una investigación que guarda relación con el grupo Soquimich. Y ahí lo voy a concadenar quizás con lo último que mencionaba el señor presidente, en términos que cuando hemos querido llamar un poco la atención de esta comisión o hacerles presente la existencia de esta inconsistencia efectivamente tiene, por las características como se plantearon los cargos por el regulador, tiene de alguna manera una suerte de efecto, si se quiere, rebote, porque en la práctica, como el regulador por un lado dice, y lo decía en la sesión pasada, dice, las operaciones, aquí lo que importa son las operaciones en forma individual, pero las operaciones en forma individual todas cumplen con la norma, entonces hay que ver un conjunto, ¿no es cierto?, y un periodo de tiempo largo, ¿no es cierto?, para ver cómo
operaban todas estas operaciones o se interrelacionaban. Entonces ahí aparece también un poco arbitrario cuando ustedes cuestionan o se plantea el tema de la caducidad por el propio regulador, que es el que ha planteado mediáticamente la situación de la caducidad, el por qué en definitiva la caducidad se enmarca en operaciones y la investigación en definitiva del periodo 2009 al periodo 2012 y no del 2008 y no del 2007. Es decir, es interesante y siempre las defensas y particularmente esta defensa ha planteado que es interesante saber qué pasaba antes y por qué se formulan los cargos en septiembre del año 2013 y no se formularon 6 meses antes, por ejemplo, o un año antes. ¿Qué operaciones hubieran estado en la misma situación o en las mismas hipótesis? Entonces, de una u otra manera, no sé si me explico bien, pero de alguna manera la inconsistencia a su vez tiene un efecto rebote también en la explicación de cómo juega esto de la caducidad, porque al final eso es lo que define la supuesta ¿no es cierto?, irregularidad que se le imputa estamos hablando de particulares, ni siquiera a las sociedades, personas comunes, digamos, por supuesto de alto patrimonio, que intervienen, ¿no es cierto?, en transacciones bursátiles, de acuerdo a las reglas del mercado de valores, y que en un momento determinado, en el caso del señor Guzmán, se le asigna una cuota de responsabilidad por operaciones realizadas en un periodo que resultó ser investigado por la superintendencia y no en un periodo, por ejemplo, anterior a aquello, que también hubiese sido relevante. Y en cuanto a lo segundo, hacerme cargo solamente, señor Melero, señor presidente, no sé, por su intermedio, efectivamente, yo lo dije al principio, es bastante complejo para uno como abogado que está representando en tribunales y en una sede que nosotros calificamos de jurisdicción, que el señor superintendente tiende a hablar de un procedimiento administrativo que no se le aplicarían los mismos estándares de debido proceso de una sede jurisdiccional, situación que cuestionamos, pero que así ha sido planteado, venir, digamos, a una comisión que tiene, ¿no es cierto?, un carácter de alguna manera distinto y competencias indudablemente distintas, y por lo tanto tampoco aspiramos en ese sentido a nada desde este punto de vista, pero solamente hacer notar que también cuando viene el señor superintendente viene el juez, entonces, o sea, no solo viene a esta comisión, quizás hoy día me tocó a mí y en una posición que puede ser un poco delicada o incómoda, pero en el fondo también cuando viene el señor superintendente y se expresa acá, también se está expresando el juez que está llamado a resolver, y entonces ahí uno sí se hace una suerte de pregunta, porque me preguntaba el diputado señor Monkeberg hace un rato si habíamos planteado algún tipo de inhabilidad específica respecto al señor superintendente. Y la verdad es que creemos que no necesariamente hay una inhabilidad en esto específico, pero no deja de llamarle la atención, por lo menos a esta parte, que no habiendo una inhabilidad específica y habiendo intervenido en estas operaciones, ¿por qué no contestó, no respondió derechamente que sí le tocó en su calidad de jefe del área de cumplimiento intervenir en la operación? Entonces dice, no me tocó intervenir en circunstancias que aparentemente sí intervino. Entonces, de alguna manera, si a eso le sumamos los vicios de debido proceso que venimos sistemáticamente denunciando respecto, no del señor Pavé, sino que denunciando respecto del actuar de la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de esta investigación en particular, y que parece que no perdamos de vista que en definitiva es una disputa de alguna manera entre accionistas, una disputa en realidad mayoritariamente entre particulares, es cosa de ver quiénes intervienen en esto, y como por ahí se ha dicho en la prensa, en la cual no hay pescado chico, digamos, todos los que han participado son empresarios bastante significativos, bastante importantes de la plaza, que han estado tironeando, digamos, un poco esta cosa compleja. Entonces yo quiero llamar un poco quizás la atención sobre eso, es decir, nosotros solamente lo que hemos buscado, y eso es lo que hemos hecho cuando se nos acusa por la prensa, por ejemplo, a las defensas de supuestamente, no sé, retardar el proceso, lo que hemos hecho es ir al único control jurisdiccional que puede tener, una suerte de juez de garantía respecto de una detención ilegal. O sea, aquí la autoridad actuó como juez y parte, la autoridad hizo unos cargos, además, de 400 fojas, donde nos dio un plazo absolutamente exiguo para formular los descargos en su momento. No nos fija los hechos que debemos rendir o que debemos probar. Hemos pedido incluso ahora una ampliación del probatorio, nos restringe la ampliación del probatorio en términos de periodo, o sea, se nos ha hecho muy difícil como defensa hacer valer nuestros derechos, tanto con el actual superintendente como con el anterior superintendente, y uno queda con la sensación de que de alguna manera hay ciertas decisiones que pudieran estar prejuzgadas, pero bueno, eso va a ser materia de un debate posterior, no de esta comisión.
Gracias. Diputado Monkever. La verdad que respaldo lo señalaba por el diputado Melero. Sin ser abogado, yo creo que él apuntó a un punto central para cualquier abogado, y que es la zona de riesgo que a veces funcionan estas comisiones investigadoras. Lo primero, que creo que la responsabilidad no es suya. Usted hizo lo que tiene que hacer un presidente de comisión investigadora cuando recibe un documento como este. Es evidente que usted actuó correctamente. Pero sí quiero hacer un reparo respecto a quien solicitó a quien envió esta carta y a quien solicitó ser escuchado hoy día, o al abogado Gabriel Sarias. Lo digo por lo siguiente: porque es efectivo que aquí estuvo el superintendente y contestó las preguntas que nosotros le hicimos, pero si hubo un conflicto en sus 3 o 4 audiencias que él estuvo acá, es precisamente porque no entregaba ninguna información objeto de la investigación, y se le pidió una y otra vez que entregara información, que ya sea por oficio o verbalmente, nombrar a los implicados, y básicamente los problemas que tuvimos, que aportó bastante poco de distinto a lo que ya sabíamos por la prensa, y él amparado en la reserva básicamente que le impone su investigación. Entonces, cuando aquí, y voy a despersonalizar el asunto, presidente, cuando viene un abogado de una de las partes, en este caso o en cualquier caso, una de las partes que puede ser culpable o inocente, y mientras no sea culpable, se presume su inocencia, y viene aquí a hacernos una imputación, en este caso esta, que no ha hecho en el proceso administrativo o en el proceso judicial, uno tiene legítimo derecho a decir: entonces no entiendo para qué usa la comisión, porque si yo tengo una duda de irregularidad o incluso de inhabilidad que me motiva a escribir esta carta y hacer la denuncia a la comisión investigadora, lo mínimo que nosotros como parlamentarios tenemos que exigirle a ese abogado, en este caso particular o en cualquier otro, que me diga: bueno, ¿y usted esto lo reclamó donde debe reclamarlo? Porque no puede usted usar una comisión investigadora para hablarle a la Cámara algo que no es capaz de reclamarlo físicamente en un escrito judicial, si la investigación es penal o administrativa. Ese es el punto riesgoso, que finalmente nosotros hagamos una suerte de comisión investigadora, las transformemos en un segundo litigio, donde las partes de un lado o de otro vengan a plantear sus argumentos a viva voz. Insisto, en este caso particular es su cliente, pero en otro caso podría ser el cliente de la parte contraria. Y creo que ese no es el objetivo. Pero bueno, y el último comentario. Y por eso que creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque eventualmente podemos hacer que las comisiones investigadoras, sin quererlo ninguno de los diputados que estamos aquí, se transformen en instrumentos de una de las partes en un proceso que está pendiente. Y por eso que la Constitución es tan tajante en prohibir a los parlamentarios conocer causas que se están tramitando, abocarse al conocimiento de causas que están en trámite. Ahora, y esto es un detalle, pero del tenor literal voy a insistir en el punto del diputado Melero. Él dice, al menos en la revista Capital, él responde: usted estuvo en la superintendencia, usted estuvo en la CBS, en el área de cumplimiento de mercado, cuando se realizaron las investigaciones cuestionadas en el caso Cascada, se encendieron alertas en esa oportunidad, ¿se realizó algún tipo de investigación? La respuesta es: a mí no me tocó participar en los orígenes de este caso, pero sí he tenido que ver cosas relacionadas con el grupo Sokimich en mis anteriores cargos, cosas relacionadas con el grupo Sokimich en mis anteriores cargos. Yo entiendo que precisamente, el cliente a quien representa don Gabriel Sariasnik, justificada o injustificadamente, y no me pronuncio sobre su inocencia o su culpabilidad, no me corresponde y presumo su inocencia, porque la ley me obliga, precisamente el cargo que se le hace es haber eventualmente hecho una operación concertada con Sokimich y todas las consecuencias que nosotros sabemos. Así como de otras empresas, o sea, evidentemente también incluye otras empresas que pueden haber tenido operaciones conjuntas con el grupo Cascada. Uno puede interpretar esto en forma laxa o en forma restringida, pero nadie a partir de esto puede interpretar que el superintendente vino deliberadamente a mentir y a ocultar una información, menos cuando el abogado que hace la denuncia expresamente dice que no es causal de inhabilidad. Wow. Señor presidente, me permite un par de precisiones para que no quede
una duda, no sé si para efectos de acta o por lo menos para efectos de claridad de lo que fue mi exposición, para clarificarle esto al diputado señor Monkeberg. En primer lugar, bueno, le consta al señor presidente, yo no he pedido ser invitado a esta comisión. Yo solamente puse en antecedente algo que obraba mi conocimiento y que me pareció pertinente. De hecho... Perdón, disculpe, yo lo dije así, que a partir de la carta me parecía que era... Por eso, o sea, como primera cosa. Segundo, cuando me refiero a que no hemos hasta la fecha reclamado judicialmente, eso no significa que no pueda ser objeto de alguna forma de reclamo. ¿Y qué me quiero referir con esto? Pero no era mi propósito originalmente extenderme a este punto. Como aquí está en cuestionamiento, de alguna manera, normas de debido proceso que se le aplica a cualquier ente que en definitiva ejerce jurisdicción, en el caso de actuaciones de autoridades administrativas, incluso es bastante más claro porque se encuentra reglado en la Ley General de Bases de la Administración, en la Ley 18.575, en cuanto dispone, dentro de los principios que deben orientar el actuar de la Administración, el principio de imparcialidad y de probidad. Y lo dice textualmente, me permito, el artículo 53. Dice que este se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de autoridades administrativas en lo razonable e imparcial de sus decisiones. Una cosa es que no pueda ser objeto, o al lo menos en opinión de esta parte todavía no hay una causal propiamente tal de esta ley de inhabilidad para ser objeto de una inhabilidad, pero evidentemente esto se puede manifestar en una expresión eventual de parcialidad que, unido a otros vicios de debido proceso que hemos denunciado, evidentemente, probablemente podrían tener que ser objeto de un reclamo si es que hubiese, ¿no es cierto?, una sanción en términos definitivos. Si a eso le unimos, yo lo decía al comienzo, que al menos hay una circular, la número 3 del 23 de enero del año 2006, donde se establecen procedimientos para investigaciones administrativas del área de seguros de la Superintendencia de Valores. No sé si para el área de valores exista una circular similar, pero pareciera haber un criterio orientador bastante claro, en que se separan las funciones de investigación, justamente quizás para cumplir con la ley de bases y este mandato de imparcialidad, de las funciones de sanción y en definitiva, probablemente uno debería pensar que debiera haber un criterio orientador similar en materia de valores. Entonces, ¿esto puede dar paulo a algún tipo de acción judicial? Sí, puede dar paulo. Si me pregunta el diputado señor Monkeberg si hemos ejercido esa acción, no lo hemos ejercido. Si me pregunta por qué hemos puesto esto en conocimiento de la Comisión, porque nos pareció que era un antecedente relevante para que la Comisión lo tuviera en consideración, particularmente cuando se concadena con una serie de imputaciones, además que tienen que ver con la caducidad supuestamente de las operaciones y los plazos, los periodos en los cuales esta investigación se lleva en definitiva adelante. Pero el hecho, y quiero sí clarificar nuevamente, el hecho que el señor superintendente se haya referido en la entrevista a las empresas del Grupo Sokimich nada tiene que ver, desde el punto de vista de la empresa del Grupo Sokimich, con las operaciones y en el año 2012, cuando se recaba esta información a las corredoras de bolsa respecto de sociedades de terceros, que incluso se le piden todas las operaciones que habría realizado en bolsa durante ese periodo. O sea, evidentemente lo que estaban indagando no era al Grupo Sokimich en una arista distinta de lo que tiene que ver con el caso Cascada. Es decir, evidentemente es donde se construye, quiere decir que ya a mediados del año 2012, que nosotros llamamos esta tesis, ¿no es cierto?, en definitiva del esquema. Y si ustedes van a la transcripción del audio de la sesión pasada, entre creo que es la hora 05 y la hora 10 aproximadamente, el presidente de esta comisión, el diputado señor Chaín, le plantea, bueno, aquí entonces hay una suerte, dice, de muralla china, creo que es la palabra que ocupa el señor diputado, y le dice, sí, hay una suerte de muralla china, una cosa es lo que hace, ¿no es cierto?, el área de cumplimiento y de investigación, y otra, el de sanción. Y eso, bueno, es una casualidad que quien haya sido jefe del área de cumplimiento en el pasado, ahora sea el señor superintendente, quizás es una situación que se dio nomás, una desfortuna, pero en último término, hay una situación ahí que por lo menos creo que la comisión tenía, yo no he venido por supuesto a litigar acá, ni pretendo que la comisión tome ningún tipo de decisión, y la verdad, como lo he dicho ya varias veces, me resulta bastante, de alguna manera, incómodo tener que referirme a una situación, porque en realidad
La verdad que yo hubiera preferido que el señor superintendente hubiera dicho sí, intervine, y bueno, nosotros veremos qué es lo que eso significa. Lamentablemente, al decir no intervine y existir estos documentos, unido a otros vicios de debido proceso, nos genera ruido, por lo menos convengamos, esa es la situación. Muchas gracias. Diputado Chilling. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, y agradecerle también al señor Saliasnik su presencia. Presidente, primero yo quisiera decir que en realidad me parece excesivo decir que el superintendente, señor Pavés, que me equivocaba antes de apellido, entonces no quiero equivocarme, no, pero me parece excesivo decir que sufre de amnesia o de cosas semejantes, porque en realidad la declaración citada en la nota que nos envía el señor Saliasnik dice que no le tocó participar en los orígenes de este caso, pero sí ha tenido que ver cosas relacionadas con el grupo Soquimich en mis anteriores cargos. Me imagino que entre los anteriores cargos estará el de ser jefe del área de cumplimiento de mercado, que como sabemos es la encargada de llevar adelante estas investigaciones. Y bueno, no soy yo quien tiene que explicar el sentido de esta frase, pero tal vez tenga relación con lo que el mismo señor Saliasnik dice, que aquí ha ocurrido una situación fortuita que pasó de ser el señor Pavés de jefe del área de cumplimiento de mercado a superintendente. Y en el primer rol, bueno, tenía que llevar la investigación, en el segundo rol probablemente va a tener que emitir una opinión sobre la corrección, incorrección y las faltas y sanciones que merezcan quienes han incurrido en estas conductas contrarias a los intereses del llamado libre mercado en su área de la especulación financiera. En realidad, yo por lo menos en la segunda reunión, en la tercera reunión no pude estar, pero a mí lo que me dejó descontento es que solicitaban información sobre todas las transacciones de todos los que participaron en ellas, con la debida frecuencia y su debida identificación, nos fuera negada aduciendo la necesidad de reserva y secreto del proceso. Y la razón de mi molestia, señor presidente, tiene que ver con el mandato que tiene esta comisión, pues lo quiero reiterar. Dice, investigador del conflicto entre accionistas de Soquimich con ocasión de determinadas operaciones bursátiles y del rol de autoridades del gobierno anterior en la materia. Y esto no es casual, porque según la prensa, en las operaciones que crearon el conflicto entre accionistas de Soquimich, bueno, hay instituciones en las cuales tenían participación autoridades del gobierno anterior. Entonces uno lo que quisiera saber es con cuánta independencia obró la superintendencia y con cuánta celeridad para evitar que se hable de caducidad en las sanciones que meritaban quienes pueden haber cometido infracciones a las leyes en esta materia. Esa es la razón de, por lo menos, mi queja de por qué no se nos proporcionaba y no se nos proporciona la información a la comisión investigadora, porque, le reitero, nuestro problema no es si aquí hay dolo, delito, bueno, será la justicia la que tenga que resolverlo, no nosotros, pero nosotros sí tenemos que ver el tema de la institucionalidad pública y de los personeros que estuvieron a cargo de la institucionalidad pública. Y dicho esto, señor presidente, yo quisiera preguntarle al señor Saliasnik, que dada la especialización que tiene su oficina de abogado en materia de superintendencia, usted, fue un juicio personal derivado de su experiencia solamente, ¿cree que nuestra institucionalidad de superintendencias en general y esta superintendencia de valores y seguros en particular tiene la fortaleza suficiente para darle garantías a los actores de estos mercados de que son transparentes, limpios,
no fraudulentos y que resisten la prueba de la blancura de las normas OSD y todas las cosas a las cuales nos hemos ido acostumbrando progresivamente desde que formamos parte del Club de los Privilegiados, los 36. Y una cosa más, señor presidente, que quisiera ver si se puede traducir en una invitación, pero leí en el periódico El Pulso una información de un economista de apellido Parrau, que le da mucha importancia a que se sitúe, a propósito de lo que decía el señor Saliasnik, respecto de por qué no se investigó más atrás, donde el señor Parrau dice que toda esta investigación está descontextuada porque no se la sitúa en la crisis subprime, 2008-2009, como dando a entender de que esta fue una manera ingeniosa de los que manipulaban el esquema de las cascadas y de quienes además llegaron también con la carnada ahí a hacer el buen negocio, una forma de obtener la liquidez que no se obtenía en el sistema bancario. Y a mí me gustaría que el señor Parrau fuera invitado para que nos explique cuál es la relevancia que él le da a esa falta de contexto que habría en la investigación de la superintendencia. Gracias, señor presidente. Si le parece, diputado Chilling, al final de la sesión vamos a proponer diversos acuerdos. Uno es el que usted está proponiendo. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado. Usted la denuncia la hizo en base a la revista Capital. No, aquí trae. Diputado Monque, le solicito que se dirija al presidente. En todo caso, yo si le parece, yo voy a dar a la comisión, voy a dar lectura exactamente, porque a lo que se preguntó y lo que se respondió ese día, ¿ya? Porque si bien está la versión taquigráfica, para ser bien preciso, ¿ya? Lo que yo pregunto es, ¿se involucró de algún modo en el caso Cascadas el mismo que ahora le va a tocar resolver como superintendente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿formó parte de la instrucción de la investigación administrativa? Y el superintendente va a ver, la respuesta completa es, como lo mencioné antes, no tuve la oportunidad de tomar parte del denominado caso Cascadas. En el desempeño de mi cargo anterior conocí de muchos otros emisores o entidades fiscalizadas. Investigué operaciones relacionadas con las personas, con los controladores, directores, accionistas o de las mismas sociedades que se denominan cascadas, como también muchas veces he tomado conocimiento de operaciones relacionadas con otros emisores, pero en este caso en particular no tuve participación. Esa es la respuesta completa del superintendente. La respuesta a la pregunta amplia, digamos, que me formula el diputado Sir Chilling respecto a si nuestra institucionalidad en materia de superintendencia y en materia de valores y seguros da garantías de todo tipo de blancura, de normas OCDE y todo. Yo creo que tiene serios déficits en materias procedimentales, no cabe ninguna duda, y de hecho hay un proyecto de ley destinado a crear lo que creo que se llama la Comisión de Valores, que está en actual tramitación, precisamente para separar las funciones de investigación de las funciones en forma muy explícita de sanción. Es decir, pasa un poco lo mismo que pasaba antiguamente con el Servicio de Impuestos Internos, en el cual el juez tributario era el mismo director del Servicio de Impuestos Internos o su subalterno. Entonces, de una u otra manera, nuestra institucionalidad en materia de valores sí tiene, lamentablemente, esa debilidad. No tiene un procedimiento normado a tal punto donde algunas de estas situaciones que han generado controversia puedan estar absolutamente resueltas, y por lo tanto uno acude a principios generales del derecho o a las normas, digamos, que de una u otra manera rigen para todos. Yo les decía, por ejemplo, esta situación que tiene que ver con la fijación de los hechos que deben probarse. Bueno,
A todos quienes somos abogados nos parece bastante natural, quizás y obvio, que sea el juez quien defina los hechos que no le constan y después del debate las partes para decidir qué es lo que se debe probar y qué es lo que no se debe probar. Aquí pareciera, en la práctica, se da una situación distinta, porque de hecho, el señor superintendente así lo expresó el otro día y lo ha expresado creo en alguna carta a medios de comunicación. Él entiende que no ejerce jurisdicción, por lo tanto él no entiende que esté en un rol de juez y parte. Sin embargo, las consecuencias de las decisiones que toma cualquier superintendente a este respecto son particularmente graves, porque una cosa es que hayan recursos después judiciales, ¿no es cierto?, para reclamar en sedes civiles o llegar incluso a las Cortes Superiores, pero también algunas de las infracciones que se imputan pueden tener correlato en infracciones penales muy severas, y por lo tanto la investigación y cómo se conduce esa investigación tiene que darle plenas garantías, por un lado a los administrados, y por otro lado, sin lugar a duda, tiene que tener herramientas para poder indagar. O sea, yo creo que eso tiene razón el señor superintendente, tiene una complejidad todas estas operaciones, y las capacidades probablemente de indagación de la superintendencia muchas veces no son suficientes y se producen estos problemas, o sea, este tema de la caducidad o este tipo de situaciones. Pero lo que pasa es que tiende a resultar un poco, si se quiere, no sé, arbitrario, ¿no es cierto?, definir un periodo de tiempo donde entonces yo digo, todas estas operaciones que ocurren dentro de este periodo de tiempo están dentro de una lógica de un esquema, y dejo fuera las operaciones que le anteceden, o lo que decía el economista, el señor Patricio Rau, cómo no toma en consideración, en definitiva, ciertas situaciones para determinar la forma de precio de mercado. Yo les doy un ejemplo, o sea, el tema del precio de mercado, y esto no es referirnos a lo judicial, el tema del precio de mercado es muy crítico dentro de esta investigación, porque como no está definido en ningún lado cuál era el precio del mercado, y a partir de este criterio es que se formulan los cargos, en definitiva, no puede, uno pensaría como administrado, una autoridad, definir, para este caso en particular, el precio de mercado son el promedio de los últimos 30, 60, 90 días, y para el otro caso son los últimos 15 días, y para el otro fue el día anterior o el día de la apertura. Entonces, y de hecho, y ahí hay un tema que también es como bien relevante desde la lógica quizás de la construcción de todo esto que se ha planteado de la caducidad. Si entiendo bien, y esto sí ha sido informado a la comisión, ustedes están en conocimiento que los cargos se formularon en formas, podríamos decir, sucesivas. A nuestros representados se le formularon en el mes de septiembre, pero a otros se le formularon a finales de enero. Lo que nosotros reclamamos en el mes de octubre fue que tenían que formularse todos los cargos conjuntamente, porque no era correcto que otras partes eventualmente involucradas conocieran nuestros descargos antes que esto se resolviera. Y si eso se hubiese resuelto todo conjuntamente también, no solo por lo que pasaba por otro, también probablemente hubiéramos adelantado varios meses en la investigación, y por lo tanto muchas operaciones no estarían en esta órbita de posible caducidad. Entonces también, y no creo que haya sido, quiero ser bien claro esto, no creo que haya habido ninguna mala fe de la autoridad, no quiero prejuzgar de ningún punto de vista, simplemente creo que en un caso de esta envergadura de lo que está investigando, no pudieron hacerse cargo de todas las situaciones en forma conjunta. Hubo una decisión de formular cargos en septiembre y no esperar tener la investigación agotada, que hubiera sido lo lógico en cualquier sistema, y eso por una debilidad estructural en el sistema. A ver, quedan 13 minutos para el término de la hora de la sesión. Está preguntando el diputado Chirin, está inscrito el diputado Farca, el diputado León, el diputado Rincón, y yo también quisiera hacer algunas consultas, porque al final fue una pregunta mía la que derivó esto. Entonces tenemos dos alternativas: o prorrogamos, porque como no está obligado a volver a asistir para poder alcanzar a consultarle hasta las 20:30 y continuamos con este mecanismo, o cambiamos y le permitimos a todos los diputados hacer las consultas y que responda al final, ¿ya? Una respuesta común, digamos, se haga cargo de todas las consultas de los diputados el señor Saliasnik, con el consentimiento o el asentimiento de la comisión para que pueda terminar, digamos, la respuesta. ¿Le parece? Me parece perfecto, presidente, pero cada diputado pregunta lo que quiere, por supuesto, pero yo quisiera insistir en que no sea esta una instancia en que una parte del proceso venga a dar su argumentación, porque nos estamos transformando... Diputado Monque, lo estoy planteando solamente la metodología respecto a las preguntas. Yo solamente hago esa reserva porque insisto, se le pregunta al abogado por A y finalmente nos lleva a la argumentación que legítimamente la tienen en el fondo la causa, de la cual nadie la pregunta. Diputado Monque,
Tenemos entonces el acuerdo de la comisión en los términos que he señalado. Tiene la palabra el diputado Chilling, a continuación el diputado Farcas, el diputado León, el diputado Rincón, y yo no sé si es que alguien más se inscribe después, y después le entregamos la palabra a nuestro invitado y vamos a terminar la sesión en cuanto termine de responder las consultas que se le formulen. Y después vamos a llegar a los acuerdos, por supuesto. No, o sea, hasta que termine el máximo, pongamos una hora de tope. 20:30. Si no, tratemos de para alcanzar los acuerdos. Tratemos de hacerlo hasta las 20:10. Si para tomar los acuerdos requerimos 5 minutos más, le pido comprensión. Ok, diputado Chilling. Sí, quería complementar mi pregunta. El señor Sanialski, frente a la consulta sobre la fortaleza de la Superintendencia de Valores y Seguros, se refirió a las garantías del debido proceso para quienes son investigados o formulados de cargo, pero no se refirió a la fortaleza misma de la superintendencia en cuanto a institución llamada a garantizar ciertas cosas en el mercado de valores y seguros. Entonces, para ser más directo, señor Saliasnik, lo que le quiero consultar es lo siguiente, sobre la independencia de esta superintendencia. ¿Usted cree que es capaz de resistir el cañonazo del llamado telefónico de un presidente? De la República, no una sociedad anónima. No, del presidente de la República. Diputado Farcas. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo decir que en relación al planteado por el diputado Monker, que me parece razonable, yo creo que las puertas de esta comisión deberían estar abiertas siempre a todos aquellos que quieran aportar, y por cierto, cualquier abogado de las partes será bienvenido, y yo creo que esa debería ser la política que deberíamos tomar, es decir, que cualquiera que quiera aportar antecedentes debería ser bienvenido a esta comisión. Yo creo que eso es... No, yo sé, pero estoy diciendo en general para que no quede la sensación de que hay una parte que es privilegiada por sobre otra. Bueno, eso. Y mi pregunta, presidente, por su intermedio, es... sí, por eso lo digo. No, mi pregunta por su intermedio es, además de lo que ya la pregunta que hizo el diputado Chilling, que me parece muy pertinente, a ver si Gabriel nos puede orientar en eso, a ver si tiene alguna idea cómo eso podría incluso mejorarse, o qué áreas o materias podrían optimizarse o cambiarse. Es en relación a una pregunta que hizo el diputado Daniel Núñez en alguna sesión pasada, y tiene que ver si es que a partir de los antecedentes o conocimiento del caso que ustedes tienen, se podría de alguna manera interpretar que los accionistas minoritarios o las AFP fueron perjudicadas por algunas de estas transacciones. Y esa es una preocupación que creo que todos tenemos, y por lo tanto, si es que hay algún antecedente en relación a ello, me gustaría saberlo. Gracias, presidente. Gracias. Diputado León. Gracias, presidente. Quiero agradecer la presencia del señor Saliasnik, y tengo una diferencia con mi querido amigo el diputado Monkever. Una por hoy día. Porque no cabe la menor duda que es sumamente importante para el objetivo de la comisión que nosotros podamos establecer políticamente que en nuestro ámbito se actuaron o no actuaron con la debida transparencia y la debida imparcialidad. Porque esto necesariamente va de la mano de lo que preguntó el diputado Chile. Y si aquí nosotros llegamos a la conclusión de que la superintendencia, que la actual superintendencia en su cargo anterior, que el ex superintendente que no ha querido venir para que explique por qué no aprovechó antes para que no corrieran los plazos de caducidad, sin duda que si todos esos elementos se van juntando, cuando llegue el minuto de la conclusión de esta comisión, algo se tendrá que decir respecto de este comportamiento. Sobre todo que en el caso del actual superintendente, hay que recordar que ya, y está en la página 3 del informe, yo marqué las diferencias entre lo que
en el expediente de cargo estaba en la página 27 y la página 58, respecto de operaciones donde no estaba metido la empresa del presidente Piñera, que no le gustó al diputado Monque, pero hay que recordar que fue el patrón del superintendente actual. Y habían diferencias, y él dijo que en la investigación no estaba metido, pero hay otra cosa que después la estuve investigando y que también particularmente, nuevamente, siembra una duda, una nebulosa respecto a lo que está pasando. Y el actual superintendente, en su momento, como jefe del área de cumplimiento de mercado, y aquí va la pregunta que le quiero hacer en su especialidad al abogado Saliasti, cuando tuvo que ejecutar cargo al expresidente Piñera por tráfico de influencia, o por información privilegiada, perdón, salieron ahí en una investigación de él, con una figura inédita que era infracción al deber de abstención. Entonces, yo quiero preguntar, ¿hay más jurisprudencia donde en vez de sancionar derechamente por uso de información privilegiada, salieran con esto? Entonces, nosotros estamos dándonos cuenta que aquí hay una serie de hechos, fue en el caso de la operación de LAN, cuando es la misma persona. Pero, diputado, No. le pido que formule la pregunta, porque para alcanzar a preguntar al Estoy resto de los haciendo- diputados y que pueda responder. Estoy haciendo la pregunta porque el actual superintendente, en ese momento como jefe del área de cumplimiento de mercado, conoció de la causa de información privilegiada donde estuvo metido el expresidente Piñera, y en vez de aplicar la sanción e iniciar las acciones que correspondía por haber hecho uso de información privilegiada, salió con esta figura especial que se llamó infracción al deber de abstención. Entonces, eso obviamente que uno dice, bueno, pasó eso el 2006 hasta acá, entonces todas estas cosas pueden tener importancia, y esa es la pregunta que yo quiero hacer, señor Saliani. Gracias. Diputado Rincón. No, muy breve, mire, yo no me voy a hacer cargo de la epidermis sensible de algunos colegas, ¿ya? Pero después de haber escuchado que lo estaba pidiendo a la Secretaría el acta de su pregunta y la respuesta, queda claro, ¿ya?, de que a lo menos más de una explicación debe el superintendente actual a esta comisión. Porque si alguien pretende interpretar a su pinta lo que sale en la revista Capital, que se nos acompaña sin leer el resto de lo que se acompaña en el oficio, y sin siquiera remitirse a las actas de esta comisión que usted ha leído, y entiendo que es la transcripción literal, entonces me corrijo yo mismo, es la transcripción taquigráfica, el actual superintendente niega todo tipo de participación en la investigación de este caso. Y eso no es así. Y solo hay dos posibilidades. Si a alguno no le gusta lo que yo digo, lo siento mucho, porque no he dicho ningún insulto. O hay amnesia, o hay falta a la verdad, porque mentir es faltar a la verdad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Si a alguno les molesta eso, bueno, parece que yo soy mejor fiscalizador de los actos de esta autoridad de mi gobierno que otros que no son. Y yo voy a tener, repito, el mismo celo que tuve con el gobierno anterior, con el gobierno actual, ¿ya? Y la falta de epidermis no me las compro. Aquí cada uno está grandecito y puede emitir los juicios que quiera. Y no voy a aceptar que ningún parlamentario venga a pautear a otro, ni menos a mí, ¿ya? Y lo digo por la afirmación del diputado Melero por su intermedio, señor presidente, ¿ya? Y por lo tanto, lo vuelvo a decir, porque con la intervención suya, usted ha ratificado mi postura condicional. Cuando dije que si esto era efectivo, aquí había solo dos posibilidades. O falta a la verdad, que es mentir, o amnesia. Y por lo tanto el superintendente, con lo dicho por usted, tiene que darle una explicación a esta comisión respecto a lo dicho en esta comisión, que va más allá de la investigación del caso Cascada por esta misma comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rincón. Solo aclarar que no son dichos míos, son en la lectura, la respuesta al superintendente, la versión taquigráfica que nos hizo llegar la Secretaría. Yo quiero hacer un par de consultas, porque usted nos entrega una carta, abogado, donde nos dice que en realidad, eso es lo que es en el fondo, el superintendente Carlos Pavés, tanto en la revista Capital como ante esta comisión, y ahí me consta al menos lo que dijo ante esta comisión, porque está la versión taquigráfica, no participó del caso Cascada, que sí
en el desempeño de su función tuvo relación con las sociedades, con los directores, pero que el caso Cascada no participó. Pero de sus oficios, al menos, a mí no me queda claro que se refiere al caso Cascada, y me gustaría que lo explicara, porque yo leo que se solicita una ficha cliente, transacciones, certificado accionario, cartola de movimiento. Esto el día 31 de julio del 2012, con un plazo además bastante breve, 6 de agosto del 2012, o sea, un plazo de 6 días corridos. Y después están dirigidos a las corredoras de bolsa que usted identificó, ¿no es cierto? Pero no se señala que tiene que ver con el caso Cascada, no se señala respecto de qué efectivamente sociedades, no sé, nada, o sea, puede ser una investigación de cualquier índole, ¿ya? A lo mejor incluso, claro, algunas de estas corredoras están involucradas, pero puede ser de cualquier índole. Entonces yo quisiera que usted nos pueda explicar, porque los antecedentes que acompañan su carta al menos nos dan cuenta de un medio de prueba fehaciente de que realmente participó el superintendente Pavés como jefe del área de cumplimiento dentro de la investigación del caso Cascada. Creo que eso tiene que explicarse, porque la carta lo dice, pero los antecedentes por lo menos no se puede desprender necesariamente eso, y me gustaría que usted lo pudiera explicar, porque a lo mejor estoy leyendo mal o están incompletos los antecedentes, pero creo que es bueno aclararlo. Y la segunda consulta es que si al menos, como usted tiene estos oficios, a lo mejor sabe si se respondió dentro del plazo que se establece el día 6 de agosto. Y lo digo porque si es efectivo de que el 31 de julio se estaban enviando oficios en el marco de una investigación del caso Cascadas, que dio origen a la formulación de cargo, si se pidió que el plazo de respuesta fuera el 6 de agosto del 2012, mi pregunta es, ¿qué pasó entre el 6 de agosto del 2012 y septiembre de 2013, es decir, 14 meses después, o enero del 2014, respecto de otros formulados de cargo, es decir, 19 meses después, para que recién ahí se pudieran formular los cargos? En ambos casos más de un año, en uno más de un año y medio, en otro, desde que se enviaron estos oficios. Es más, respecto a las corredoras de bolsa, que efectivamente algunas tienen cargos formulados, bueno, más de un año y medio. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Ah? Usted tiene estos antecedentes, imagino que tendrá el resto. ¿Por qué la superintendencia se demoró tanto en formular los cargos? A mí esa es una pregunta que tengo pendiente, no he tenido ninguna respuesta contundente al respecto. O a lo mejor esta investigación no tiene nada que ver con el caso Cascada y estoy muy equivocado. Señor presidente, a ver, voy a responder en orden, ¿le parece inverso? Voy a partir por usted, por deferencia al señor presidente, y solo decirle que usted y todos los invitados son bienvenidos aquí en esta comisión, ¿eh? Todos. A ver, respecto, señor presidente, a su consulta en cuanto a cómo se vinculan estos oficios con el caso Cascada, estos oficios que ¿está funcionando todo? Que hemos remitido con la carta, constan precisamente, están dentro de la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguridad, o sea, dentro de esta voluminosa expediente están estos oficios, es decir, y con las respuestas de estos oficios, y por lo tanto no son oficios que puedan ser atingentes a otra causa, son parte del dossier de antecedentes que tiene en consideración, en definitiva, la Superintendencia de Valores y Seguros al momento de formular. De hecho, en el punto 2, quiero precisarlo aquí de la carta de mi colega Francisco Veloso, claramente así lo establecimos, digamos, son operaciones realizadas o ejecutadas por sociedades cascadas, así como con sociedades de propiedades de don Roberto Guzmán, correspondiente al periodo 2007-2012, y así dice, en la investigación actualmente en curso que conduce, constan estos oficios de la época suscritos. Es decir, nosotros los imprimimos de la información que está disponible, de alguna manera reservada, pero disponible para nosotros las partes, en el contexto de esta investigación. Por lo tanto, digamos, no es que se trate de otra investigación, no es que se haya indagado otro tipo de situación. Eso en lo que en su primera pregunta. En lo que se refiere a su segunda pregunta, ¿qué pasó en todo ese periodo de tiempo? Lo desconocemos, digamos. La verdad que la investigación es bastante desordenada, digamos, en términos de cúmulo de antecedentes. Imagínense que hay antecedentes que estamos, o que quizás se van a poder acceder a ellos recién
con motivo de lo que ha resuelto el Consejo para la Transparencia. Es decir, hay muchos antecedentes también que uno no ha podido tener acceso. Evidentemente, quizás eso sí está vinculado a la pregunta que me hacía el diputado señor Schilling, y me puedo hacer cargo desde ya de ella, de que efectivamente, digamos, desde el punto de vista, yo creía haberlo respondido no solo desde el punto de vista del debido proceso, también desde el punto de vista de las debilidades, podríamos decir, orgánicas de nuestro sistema de superintendencia de valores seguros, y por lo tanto es probable que en medio de ese proceso también estaba el caso La Polar, que iba más o menos en paralelo, es decir, probablemente pueden haber habido necesidades de, llamémoslo, de buen servicio, que dilataron en alguna medida la adopción de esas decisiones. En nuestra opinión, pero es una opinión y no quiero caer en ese equívoco que planteaba el señor Monker, no quiero aparecer haciendo una suerte de defensa de lo que hemos hecho a su vez en el proceso. A nosotros nos ha llamado siempre la atención, a propósito de características inéditas que tiene este proceso. Yo creo que no hay dos cargos en la historia de Chile que sean de la extensión, del volumen y de las características que tenía el caso Cascada. El caso Cascada son cargos de 400 fojas. Si no me equivoco, el caso al que alude el diputado señor León, por ejemplo, el de LAN, no debe haber superado las 20 fojas. Es decir, lo normal son cargos bastante poco voluminosos, y en este caso hay unos cargos, digamos, donde la superintendencia le dedicó especial celo, especial tiempo, y de alguna manera, lo que nosotros sostenemos, construyó una suerte de tesis, que es esta lógica del esquema, en que, curiosamente, reconociendo siempre que las operaciones cumplían con las normas vigentes en materia de mercado de valores, pero en su conjunto, entonces, construían toda esta tesis. O sea, de hecho, yo quiero ahí detenerme en un punto que ha sido parte, que es inevitable de nuestros descargos. La razón por la que yo estoy acá, digamos, que está el señor Guzmán siendo investigado por la super de valores, pese a ser un particular, una persona natural. No estamos hablando de un corredor o intermediario de valores, no estamos hablando de alguien que está propiamente sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Reside en una cosa bien especial que yo creo no tenía presente anterior, que ellos separan, en la Superintendencia de la época, a los adquirentes de acciones de las sociedades cascadas, y hacen distingo. Dicen, están las sociedades, por supuesto, cascadas, esas todos las conocen, y después entre los otros partícipes de esta situación, ellos dicen, aquí hay sociedades vinculadas, dicen, y sociedades instrumentales, sin aclarar muy bien en qué se diferencia una de otra. Pero ¿por qué? En el fondo voy más allá. ¿Por qué hacen esta sutileza del lenguaje? Pues dicen, las instrumentales, que podrían haber correspondido a las sociedades del señor León Vial o de otras personas que compraron en esa una parte de las acciones de sociedades Cascada, las llaman instrumentales, habrían participado de esto. En el caso del señor Guzmán dicen vinculadas. ¿Por qué? Porque tenía una relación de amistad antigua con el controlador de las sociedades Cascada, porque fue su abogado en alguna etapa en el pasado. La verdad es que por un vínculo de confianza, o sea, hacen una inferencia para darle una connotación distinta en circunstancias que son situaciones estrictamente idénticas. ¿Pero por qué entonces hacen esto? Porque hay todo un conjunto de operaciones que no son objetos, que son idénticas, que participan, o sea, que cuando se hace el remate, cuando se hacen las ventas, hay terceros que intervienen. Pero esos terceros no se los seleccionan, quedan en un limbo. Entonces la manera que tengo de separar esos terceros, que pueden ser inversionistas institucionales o que pueden ser otras personas importantes, en definitiva, es señalando, acá hay vinculadas, acá hay instrumentales, los demás no importan. Ahora, y sí hay un déficit, yo creo, la tendencia mundial en realidad va a la autorregulación de las bolsas en forma muy importante, precisamente por las incapacidades a veces que tiene el regulador de intervenir en ello, pero creo que la ley que va a crear la Comisión de Valores sería un gran aporte en ese sentido. Y el diputado señor León me preguntaba respecto de esta infracción al deber de abstención. Disculpen, personalmente no conozco, pero no significa que no la haya, digamos, no estoy en condiciones de decir si en otro caso hayan invocado aquello. Y por último, la pregunta más difícil, que era la del diputado señor Schilling, que me dijo si puede resistir el cañonazo este sistema de
de un presidente de la República. La verdad, la superintendencia en general, no sé si alguna superintendencia en general puede resistir completamente ese tipo de cañonazos, porque en realidad tienen una dependencia orgánica, en este caso del Ministerio de Hacienda, o de Economía, creo que es Hacienda en este caso, pero no tengo ninguna no tengo ninguna razón para sostener algo distinto de lo que hemos leído todos en la prensa. Tengo, por supuesto, gran respeto por la institucionalidad y por lo tanto supongo que debiera haber podido resistir, pero evidentemente me llama mucho la atención que los cargos se formularan en septiembre del año 2013, eventualmente. Creo que no hay muchos antecedentes nuevos en el periodo previo y podrían haberse formulado con antelación y podrían haber abarcado bajo las mismas premisas. Si es que estos hechos, que creo que no son reprochables, fuesen reprochables, podrían haber abarcado tal vez año 2008 y año 2007 también, y hubiéramos despejado también bastantes dudas de quienes intervinieron en esa época en esa operación. Muchas gracias. Antes que termine la sesión, quiero someter al acuerdo dos acuerdos. El primero, poder efectivamente oficiar al superintendente Pavés para que pueda dar respuesta a la carta que nos ha llegado y al objeto de esta sesión. Yo creo que no lo invitemos todavía porque nuestros próximos invitados efectivamente a lo mejor van a aparecer nuevas consultas, no nos va a tener sesión por media al superintendente, enviar un oficio para que pueda responder por escrito. Si le parece a la comisión, se toman de acuerdo. Y lo segundo, poder facultar a la Secretaría para que podamos invitar a don Patricio Arrau, que es la persona que ha sugerido, el economista que ha sugerido el diputado Chilling en su oportunidad, pero tenemos ya a la superintendenta para la próxima de pensiones para la próxima sesión y veamos qué momento sea oportuno, pero poder incorporarlo al listado que han hecho llegar todos los diputados de posibles invitados y poder ir viendo cómo vamos acordando su participación en próximas sesiones. Pero insisto, para la del día 3 de septiembre al menos ya tenemos acordada la presencia de la superintendenta Tamara Aknich. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Diputado Monker, tendría que darme la unanimidad ahora porque no, que este es el que vale y estamos listos. Acá el resto le da la unanimidad al diputado Monker, yo no tengo ningún problema. Yo se la doy, pero usted dijo que a esta hora tiene que irse. Sí, unánimemente vamos a prorrogar por el tiempo necesario para que el diputado Monker pueda plantear su propuesta. Sugerirle que invite en la oportunidad que usted estime conveniente, pero que lo haga, al gerente general de la AFP Hábitat, que es una de las principales afectadas por el caso, que son parte querellante, entiendo por la figura además de uso de información privilegiada, y creo que nos puede aportar bastante. Entiendo que es Cristian Rodríguez. Bueno, de todas maneras se toma también el acuerdo de poder incorporar a la lista de invitados. Espera, diputado Melero y después... Diputado Melero, diputado León y después le doy la palabra al señor secretario para poder aclarar los plazos. Diputado Melero. Sí, presidente, en la sesión anterior quedó aprobada la propuesta mía de invitar al señor fiscal de los casos de alta complejidad. Y se me señaló que eso lo íbamos a hacer una vez que termine la investigación. De las 12 querellas que se presentaron contra el ex superintendente, señor Fernando Coloma, una de ellas ya quedó sobreseída. Y la otra, que entiendo que es la de prevaricación, se resuelve ahora, según bien la prensa, en el 7º juzgado de Conchalí, el día 2 de septiembre. Si no hubieran apelaciones sobre ellas, entonces quedaría ya habilitado el señor fiscal para ser invitado. Sí, yo creo que es importante que cuando quede ejecutoriada la resolución respectiva, porque naturalmente también hay plazo de impugnación, en cuanto quede ejecutoriada usted nos puede informar porque está bastante al tanto el proceso. Solamente decir cómo ha ido evolucionando. No hay problema, gracias por informarnos. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.